Buenos días, soy José Antonio Matías y voy a presentar la comunicación llamada Identidad narrativa en poblaciones vulnerables, una revisión sistemática de la literatura. Aunque solamente yo realizo esta presentación, en el trabajo que se va a describir también colaboraron Aurora Pavón y Francisco Javier Cano, ambos pertenecientes también a la Universidad de Sevilla. Desde el modelo de identidad narrativa, la identidad se construye a través de historias de vida, que será el concepto clave de esta revisión. Las historias de vida son historias internalizadas sobre el pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros. Estas historias se construyen y reconstruyen continuamente a lo largo de la vida. Además, las construimos en relación con nuestra cultura. La cultura impacta las historias de vida a través de las master narrative, que son historias compartidas culturalmente sobre cómo se debe vivir una buena vida o qué características tiene esta en una sociedad determinada. Se nutren de los valores culturales de la sociedad, incluyendo aquellos sobre el género, el color de la piel o la clase social. Estas narrativas se internalizan a través de nuestra relación con los demás, de manera inconsciente. Presentan poder estructural y son resistentes al cambio. Al final, sirven como recurso para construir nuestras propias historias de vida. Sin embargo, existen personas que presentan una mayor vulnerabilidad. Definimos como vulnerabilidad aquellas personas que presentan características asociadas a factores de riesgo para distintas esferas de la vida, como la salud, la educación, el trabajo o la integración social. Estos factores pueden ser individuales, sociales, culturales o institucionales. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, un concepto muy relevante es el de desventaja acumulativa. Debido a su condición de vulnerabilidad y a obstáculos sociales y estructurales, estas personas tienden a acumular otras desventajas a lo largo de su vida, que además interseccionan entre sí. Desde la interseccionalidad, se considera que las distintas condiciones de opresión, discriminación y desventaja social no actúan en solitario, sino que interactúan entre sí, para producir nuevas experiencias de marginalización. Esto lleva a que estas personas vulnerables presenten un mayor reto identitario. Estas personas, cuya experiencia no es normativa, deben integrar en su identidad mayores dificultades en la vida, en sociedades donde las máster narrativas culturales no respaldan a menudo su experiencia. Así, en ocasiones estas máster narrativas deben resistirse para construir narrativas alternativas que permitan un desarrollo de la identidad de forma saludable. Analizar estos procesos identitarios es el objetivo de esta revisión sistemática. Debido a la gran cantidad de formas de estudiar las historias de vida existentes, nos hemos centrado en la historia de vida de McAdams para focalizar nuestra investigación, ya que es un formato de entrevista bastante completo y que ha dado buenos resultados. Esta entrevista, en su versión completa, se compone de 7 secciones, identificando distintos capítulos en la historia de vida, eventos clave, posibles capítulos futuros, elementos que hayan influido en la historia de vida o el tema general que se identifica que tiene tu historia de vida. Para analizar las historias de vida existen muchas dimensiones de análisis posibles, pero McLean 2020 construye un modelo empírico que integra todas estas formas de analizarlas entre 3 tipos de categorías. Temas motivacionales y afectivos, que son los que más relación tienen con el bienestar, razonamiento autobiográfico y la propia estructura de la narrativa. El objetivo de la revisión fue analizar cómo se ha usado esta entrevista en poblaciones vulnerables. Aunque también se ha investigado cómo se ha aplicado y analizado metodológicamente la entrevista en estas poblaciones, en esta presentación solo voy a discutir el segundo objetivo, donde quisimos integrar cualitativamente la evidencia que existe sobre la construcción de historias de vida en poblaciones vulnerables. El motivo de investigar esto es que en la literatura existe un mayor énfasis en estudiar poblaciones normativas. El modelo de análisis que presenté en la diapositiva anterior, por ejemplo, fue solamente construido con poblaciones normativas sanas, que no tiene por qué corresponderse con las poblaciones vulnerables. Asimismo, a pesar de que estas poblaciones presentan similitudes en sus retos identitarios, como es la presencia de estigmatización social o la acumulación de dificultades, no existen revisiones sistemáticas que integren
la evidencia identifique qué tienen de similar o diferente estas poblaciones en su construcción identitaria. Esta división pretende responder a estas preguntas sin respuesta de la literatura. Para realizar esta revisión sistemática, seguimos las directrices Prisma y preregistramos el estudio en Próspero. Las bases de datos utilizadas fueron la Web of Science, Scopus, SIGINFO, PubMed y, para ver que no había otras revisiones, la base de datos de Cochrane de revisiones sistemáticas. Como en la mayoría de estudios no se menciona qué tipo de entrevista se utiliza, utilizamos términos bastante generales, como simplemente historias de vida, para la búsqueda sistemática, que pueden comprobarse en la diapositiva. El objetivo era luego poder cribar aquellos que utilizaran la entrevista de McAdams. Por último, empleamos el método de bola de nieve a través de las referencias para obtener artículos adicionales. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes. Incluimos artículos si estos eran empíricos y se tenían revisión por pares. Artículos que fueran publicados entre 2018 y 2025, ya que parecía que había un aumento de las publicaciones sobre este tema. Tenían que estar escritos en español o inglés. Tenían que utilizar la entrevista de McAdams en su formato oral. Que fuera aplicada a una población vulnerable, y para esto también tuvimos en cuenta la propia definición que daban en el artículo acerca de la población que estudiaba, que los participantes tuvieran 18 años o más, y que se estudiara la historia de vida del propio participante. Así, excluimos aquellos artículos que no fueran empíricos, que fueran de literatura gris, que fueran publicados del 2017 o antes, en otros idiomas, que utilizaran la entrevista de McAdams en formato escrito u otras metodologías, que la población fuera normativa o comunitaria, o que tuvieran 17 años o menos. También excluimos aquellos estudios que estudiaban la historia de vida de otras personas, lo que se conocen como Vicarious Life Stories. Y también aquellos estudios que se focalizaban en intervenciones con historias de vida, ya que eso debía ser objetivo de otras divisiones. Se realizó screening y revisión a texto completo, así como un análisis de fiabilidad por consenso, donde otra investigadora revisó independientemente el 20% de los artículos. Se extrajo la información en Excel y aplicamos el MMAT para evaluar la calidad metodológica. Por último, se utilizó un análisis de contenido de tipo análisis de plantilla, utilizando las categorías de análisis más comunes en la literatura, de acuerdo con McAdams. Estas categorías sirvieron para guiar el análisis en su primera fase, siendo modificadas según necesario hasta poder analizar toda la información relevante. Se identificaron, en un principio, 2.276 artículos y, tras todo el proceso de revisión, nos quedamos con 33 artículos finales. Bien, ¿qué poblaciones fueron estudiadas? Las poblaciones fueron clasificadas en 7 grupos poblacionales. El primero fue trastornos mentales y vulnerabilidades. Entre paréntesis se muestran las poblaciones específicas que se incluyeron en cada uno de estos grupos. El segundo fueron enfermedades de salud crónicas. El tercero, discapacidad. Raza y migraciones. LGTBIQ+, pobreza y exclusión. Y hogares de acogida y adopciones. En la revisión completa se analizan las características de cada una de estas poblaciones, pero por motivos de espacio, aquí solo me voy a centrar en algunas conclusiones de los análisis que integran la evidencia de toda la muestra. En general, las condiciones de vulnerabilidad permean las historias de vida y son mencionadas en gran medida, aunque no se pregunte por ellas. En general, estas poblaciones muestran una baja agencia y una baja satisfacción de la comunión, que refleja los problemas relacionales a los que se enfrentan. Asimismo, la presencia de estigma entre las distintas poblaciones es bastante común. Esta acumulación de dificultades y la interseccionalidad entre ellas presenta un mayor reto identitario. A menudo se describe en las narrativas una fase de conflicto en la que estas personas rechazan explícitamente que pertenezcan a esa etiqueta
o tratan de sobrecompensar su identidad a través de darle más saliencia a características que socioculturalmente no se asocian con su vulnerabilidad, o exageran los estereotipos de su grupo en el discurso para distanciarse de ellos. Cuando, posteriormente, en algunos casos, se da una integración identitaria, esta se realiza a través de la construcción de nuevos significados, la aceptación de su identidad o la inclusión del yo en grupos más amplios, como podría ser el colectivo LGTB o el de personas negras. Al final, se construyen narrativas alternativas a las master narratives. Un aspecto de especial interés es que las narrativas asociadas al bienestar y la integración de la identidad aparecen a menudo puntos de inflexión donde estas personas reciben apoyo social o lo proporcionan a otras personas que se encuentran también en vulnerabilidad. Estos factores son comunes en casi todas las poblaciones y promueven el desarrollo de la agencia y la resiliencia. A través de los resultados, elaboramos 5 dimensiones de análisis que consideramos relevantes en el análisis de la construcción de identidad de personas vulnerables. Dependiendo de las características de la persona vulnerable, la construcción narrativa de la historia de vida se va a limitar de una forma u otra, teniendo la persona que responder a distintos retos identitarios. Estas distintas dimensiones, además, se relacionan entre sí. La primera dimensión de análisis es el momento en el que la vulnerabilidad se inicia o se hace saliente. Dependiendo del momento vital, la persona va a tener que navegar y responder a distintos dominios de su vida, como la escuela o el trabajo, así como va a contar con distintos recursos cognitivos, corporales, sociales, instrumentales y narrativos para la construcción de su identidad. La segunda dimensión sería el cómo se inicia la vulnerabilidad. Algunas presentan un inicio determinado con un punto de inflexión claro, como puede ser la migración o sufrir un accidente. O puede tener un inicio más indeterminado, que se desarrolla con el tiempo, como puede ser en el caso de una discapacidad congénita o el propio color de piel. La tercera sería si la vulnerabilidad es potencialmente temporal o claramente permanente. En este sentido, las narrativas de una vuelta a la normalidad pueden impedir o retrasar una transformación de la identidad. En función de estos aspectos, los retos identitarios y discursos a los que responder van a ser distintos. La cuarta hace referencia a la importancia relativa de lo corporal en la vulnerabilidad. Esto va a limitar en gran medida los recursos con los que se cuenta. Asimismo, las narrativas que se focalizan en los aspectos biológicos pueden dificultar el desarrollo de la agencia. Por último, sería importante analizar el grado en que dicha vulnerabilidad puede o no ocultarse a otros. Aquellas personas que pueden ocultarlas con mayor facilidad pueden ejercer estrategias de sobrecompensación identitaria como las que mencionamos antes para evitar el estigma. En cuanto a limitaciones, la revisión sistemática cuenta con un sesgo metodológico al utilizar únicamente la entrevista de McAdams. Esto nos ha permitido tener un número manejable de artículos y una mayor homogeneización de perspectivas teóricas y de análisis. Sin embargo, la inclusión de otras perspectivas podría enriquecer en gran medida nuestros resultados. Además, gran parte de los datos y análisis son cualitativos. Esto no nos permite generalizar a las poblaciones estadísticamente, pero sí nos permite realizar una generalización analítica a través de la teoría construida. Así, las similitudes identificadas en los procesos identitarios de las distintas poblaciones y las dimensiones de análisis que hemos construido podrían aplicarse también a otras poblaciones no estudiadas. Por último, en los distintos artículos encontramos poco énfasis en analizar distintos países, culturas o momentos históricos, por lo que se dificulta el análisis de la influencia de distintas master narratives en el desarrollo de la identidad. Esto podría ser analizado en mayor medida en futuros estudios. Esta revisión sistemática se encuentra en la actualidad en proceso de revisión por pares para su publicación. Sin embargo, se puede acceder a ella de manera completa a través de la preprint, donde encontraréis mucha más información de la que he mencionado aquí en el vídeo. En la diapositiva y en la descripción podréis encontrar los enlaces para acceder a la revisión. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda estaré encantado de responderla en los comentarios.